¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poligrama. Hoy lunes 5 de noviembre recibimos en nuestro programa la visita de Antonio Urbina, es nuevo secretario de organización de Podemos. Además también es diputado del Grupo Parlamentario Popular, de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia. Así que vamos a conocer hoy cómo es la vida de este profesor de física en la Universidad Politécnica de Cartagena, cómo fueron sus comienzos en política. Pero también, como siempre, a través de nuestro Poligrama vamos a hacer un repaso por toda la actualidad regional. Comenzamos. El primer Poligrama de la semana es para Antonio Urbina, nuevo secretario de organización de Podemos tras una ampliación de su Consejo de Coordinación. Urbina también es diputado del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional. Nació en 1967 y de profesión es físico. Hablaremos con él sobre financiación autonómica y presupuestos regionales, entre otros temas. Y como cada día, rescataremos la historia de un personaje que le ha marcado y nos adelantaremos al futuro para conocer qué deseo tiene para la región. Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Urbina. Buenas tardes, Hola, bienvenido. Muy buenas. Bueno, ha costado un poco que usted venga a nuestro programa, ha habido varios intentos y casi hoy tampoco viene. Es que la agenda de los políticos es complicada. Bueno, lo primero, llámame de tú. Eso del usted ¿Vale? Se me hace raro, incluso casi. Y lo otro es que sí, algunas veces, pues debido a la agenda de la Asamblea, pues no hemos podido venir el día que estaba previsto, pero hoy al final estoy aquí. Bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a exprimir al máximo estos 30 minutos que tenemos y lo primero que vamos a hacer es comenzar con la entrevista más personal, con el aperitivo. Bueno, pues yo al comienzo del programa le he hablado de él diciendo que es profesor de física en la Universidad Politécnica de Cartagena. Además también diputado en la Asamblea y además ahora nuevo secretario de organización de Podemos. ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes tiempo para dedicarlo a otras cosas que no sea la política o el trabajo? Bueno, mucho no, pero tenía muy claro que aunque saliera elegido diputado en la Asamblea, pues quería mantener el trabajo en la universidad y así lo estoy manteniendo, siempre y cuando pues pudiera llevar las tareas adelante, ¿no? Y parece que sí. Ahora lo interesante es que llevo las cosas de organización, sobre todo de cara al famoso Congreso Vistalegre II, que se está preparando de Podemos, donde Podemos bueno, pues va a repensar su estructura y va a repensar el camino que tenemos por delante. ¿Qué tiene que cambiar Podemos o mejorar? Porque imagino que Podemos, esta reciente formación, ya no solo a nivel nacional, sino en la región de Murcia, claro, todo empezó así muy rápido, todo empezó con muchas ganas, pero una vez que uno ya está en política se da cuenta realmente, ¿no?, de cómo funciona la política, todas las trabas, la burocracia que hay dentro. Y claro, ahora es momento de pararse a pensar, ¿no?, y a reformular toda la formación en este caso, ¿no?, Podemos. Bueno, ha sido un crecimiento muy rápido que nos llevó de empezar a crear una herramienta nueva que iba a ser Podemos, la gran sorpresa en las elecciones europeas y la situación que tenemos ahora, que es un paso muy importante. En muy poco tiempo se consolida una presencia en todos los parlamentos regionales, en muchísimos ayuntamientos, los más importantes gobernados por gente vinculada a Podemos o por coaliciones en las cuales Podemos lleva el liderazgo, como Madrid, Barcelona u otras ciudades, y últimamente ya en el Congreso de los Diputados con 71 diputados. La situación es que, bueno, pues vamos aprendiendo. La institución tiene una maquinaria que es compleja, que en este país pues requeriría de engrasamiento democrático, porque realmente la burocracia impide muchas veces que se ejerza como canal verdadero de la participación popular. Claro, porque hasta ahora podemos decir que estaba todo un poco asentado, un poco acomodado, ¿no? Dos partidos prácticamente se turnaban un poco el gobierno, pero ahora, claro, con la irrupción de estos nuevos partidos, incluso los ciudadanos estamos descubriendo cosas de cómo funciona la política que antes no conocíamos, y ha sido gracias a que formaciones como la de Podemos ha dado luz, ¿no?, a estas partes técnicas de la política. Bueno, la llegada de Podemos está arrojando luz sobre muchas cosas. Una de ellas es la teatralización que se está dando en las propias asambleas, donde vemos, por ejemplo, que mociones o algunas iniciativas no se cumplen, y además no se cumplen y el gobierno te dice que no la cumple pues porque no está obligado a cumplirlo. Entonces hay un cuestionamiento del verdadero poder democrático de las asambleas. La separación de poderes verdadera en este país, una vez nombrado un presidente, pues la capacidad que tiene para controlar realmente el día a día de la política estamos viendo que es bastante limitada. Lo veíamos ya desde hace más de año y medio en los parlamentos regionales y se ha visto muy claramente en el Parlamento Nacional. Pensamos que hay que hacer
una transformación muy importante de la estructura democrática de España, profundizarla enormemente. Eso sería uno de los grandes retos que tenemos por delante y que Podemos pues, quiere llevarlo. Y sobre todo poner al servicio de una gran mayoría de la población que ha sido fuertemente golpeada por la crisis y que se ha visto ahora, se ha encontrado con que apenas tiene palancas democráticas para poder reivindicar pues parte del deterioro de los servicios sociales que se ha dado o su poder adquisitivo frente a una gran estructura que está ahí, que son pues, las empresas de siempre, grandes oligarquías, incluso cuasimonopolios en ciertos sectores, como por ejemplo el eléctrico, que apenas ha sufrido cambios. Los bancos, que son, junto al sistema financiero en general, que lo ha identificado todo el mundo como uno de los grandes problemas que nos ha llevado a la crisis, pues los bancos salen reforzados de esta situación y el pago pues, para su rescate ha caído sobre las espaldas de todo el mundo. Frente a eso hay muy pocos recursos democráticos. Estamos exprimiendo al máximo lo que podemos hacer a las asambleas regionales y en el Parlamento, pero no es suficiente. Nosotros siempre decimos que además hay que combinar ese trabajo institucional con un reforzamiento de nosotros lo llamamos la calle, pero es mucho más que la calle, es dar el poder a la gente realmente, empoderar a los colectivos, a la gente, y si no es con la combinación de ambos, en el sitio donde tienen que estar. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida. Continuamos en directo en el Poligrama, estamos con Antonio Urbina y yo quería preguntarte, Antonio, te iba a llamar de usted, ya es lo de siempre, cada día, inercia, la inercia, exactamente. Habrá que cambiar algunas inercias. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues Antonio, yo he estado buscando información sobre ti en Internet y es francamente difícil encontrar información. No tienes Facebook, no tienes Twitter y la verdad es que hay muy pocas noticias que hablen de ti, hay muy poca información de ti y eso me ha llamado mucho la atención, viniendo de una formación que tiene mucha presencia en las redes sociales. Hombre, el trabajo que yo he venido haciendo hasta ahora en colectivos sociales y en movimientos muy de base de defensa de derechos humanos, siempre hemos abordado el trabajo, que es un trabajo que se puede considerar político, porque la política no solo la institucional, pues siempre ha sido un trabajo muy colectivo, donde la persona no tiene tanto protagonismo, tiene protagonismo el colectivo que hace ese trabajo y sobre todo la conexión con otros grupos similares en América Latina o en otros lugares donde se está defendiendo a gente a priori anónima. Claro. Entonces nos interesa mucho más la acción y el resultado de esa acción que el protagonismo excesivamente personal que hoy en día tiene la política. Hablamos mucho además últimamente de personalismos, ¿no? Me viene a la cabeza todo lo que está ocurriendo, esta gran crisis que está ocurriendo en el Partido Socialista a nivel nacional y precisamente se habla de eso, ¿no? De protagonismo de personas, no del partido. Bueno, ese es uno de los problemas. Parece que se identifica Pedro Sánchez con el Partido Socialista y ya se ha visto que no. Cuando el personaje desborda lo que se esperaba de él, pues ha habido que quitarlo. Si estuviéramos en unos partidos políticos donde realmente quien es secretario general pues responde en una construcción democrática a lo que el partido quiere hacer, pues no habría tenido la gestora que recurrir a estos métodos drásticos para quitárselo de encima. Bueno, pues Antonio, vamos a pasar ya a la siguiente sección, vamos a viajar al pasado en este caso, vamos a conocer qué personaje histórico ha marcado la vida de Antonio Urbina. Bueno, pues este es el conocido cofre y dentro tengo esta persona de la historia que, bueno, pues de alguna manera ha significado mucho para ti a nivel personal o a nivel profesional, a nivel político. Vamos a descubrirlo ahora mismo porque has elegido como personaje Salvador Allende, que fue presidente de Chile desde el año 1970. Aquí lo tenemos. ¿Por qué has elegido a Salvador Allende? Hombre, yo creo que Salvador Allende representa todo lo bueno que puede haber en política. Mucho de lo bueno que puede haber en política. Fue una persona comprometida siempre con los más débiles, que trabajó muy duro también para construir un partido y para construir no solo su propio partido, sino que después de varios intentos de llegar a la presidencia, llegó a crear una unidad, la Unidad Popular, que fue la que finalmente consiguió ganar las elecciones en un contexto enormemente difícil en el año 70. De hecho, se ha descubierto recientemente que Estados Unidos, a través de la CIA, invirtió decenas de millones de dólares en ensuciar la imagen de Allende y en difamar todo lo que significaba la Unidad Popular. Cuando Allende llega en el año 70 a la presidencia, cumple lo que estaba prometiendo hacer durante la campaña. Ese es otro aspecto muy importante.
y lo cumple en unas condiciones difíciles. Inmediatamente se desata un boicot económico contra él. Él intenta recuperar para Chile lo que eran sus recursos naturales. El ejemplo más paradigmático es las empresas del cobre, que estaban en manos de multinacionales que extraían el cobre y no pagaban absolutamente nada de royalties. De hecho, cuando Allende llega al gobierno, a pesar de que apenas tenían que pagar el 1% de lo que sacaban de cobre, debían al gobierno chileno más de 4.000 millones de dólares de la época. Y Allende, a pesar de que intenta, digamos, no tener que tomar medidas drásticas, decide que la única manera es nacionalizar el cobre. Ese es uno de los grandes ejemplos. Entonces él cumple, a pesar de todas las presiones, con el mandato. Pero quizá otras cosas menos conocidas pues fue el enorme esfuerzo que hizo, por ejemplo, para resolver los problemas de marginación que tenían los indios mapuches en el sur del país, en los bosques del sur del país, proteger el medio ambiente ya en los años 70, cuando todavía no era algo que estuviera en la política, pues defendían el concepto de defensa del territorio también como medio ambiente y sobre todo la defensa de los más débiles. Él inicia toda una serie de políticas sociales, de recuperar la educación para todos, para los barrios marginales, de mejorar la sanidad. Él es médico de profesión y conocía muy bien que la sanidad no podía ser solo para unas élites que se pudieran permitir el lujo de pagar un hospital. Tenía que ser universal. Tenía que ser universal y pública. Y entonces eso es lo que él intenta. Lamentablemente eso era demasiado para los poderes fácticos que había y para como ejemplo a nivel internacional. Entonces, en un golpe de Estado que todos conocen, todos recuerdan, apoyado por la CIA norteamericana, se bombardea el Palacio de la Moneda, se da un golpe de Estado liderado por Pinochet, se le asesina mediante ese bombardeo y bueno, pero queda en la memoria como un presidente que cumplió su programa, que estuvo al lado del pueblo y de su gente hasta el último momento y que además alcanzó la presidencia en unas condiciones muy difíciles por métodos democráticos y fue defensor de esos métodos democráticos incluso en el momento en que le estaban bombardeando el Palacio Presidencial, con el famoso discurso de despedida que hace, que es como una declaración política que deberíamos tener en la memoria a todos. Bueno, pues aquí dejamos este personaje que vemos ha marcado mucho tu vida profesional y personal y vamos ahora a hacer un repaso por toda la actualidad regional, como siempre, con nuestro poligrama. Vamos a ver qué tal, Antonio, se te dan los crucigramas. ¿Haces pasatiempos? No, no mucho. No tienes tiempo, imagino, para nada. No, debería tener, pero vamos, crucigramas no suelo hacer mucho, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a hacer uno. Aquí lo tenemos, yo te voy diciendo la definición y me dices el término, ¿vale? Empezamos. Eso acción. Va a ser difícil, a ver. No, ya verás cómo va a ser fácil. Acción y efecto de imputar. Bueno, imputación. Imputación. Esa no es difícil. No es difícil. Está muy de moda, además. Efectivamente, vamos a hablar de esto Llevamos hablando ya mucho tiempo y vamos a seguir hablando las próximas semanas. El caso Auditorio, tan conocido, pues ya está en manos del TSJ. Además, estamos esperando que designe en este caso a un instructor y si esto pasa, bueno, pues parece que la imputación del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, está prácticamente al caer. ¿Qué opina desde tu formación? ¿Qué opináis, Podemos? Bueno, es la segunda llegada al TSJ. En una primera instancia se devolvió y en el ámbito de la jueza de Lorca ha avanzado la instrucción. Es decir, que ya hay una instrucción muy importante hecha. De hecho, el auto de las 54 páginas son bastante demoledoras. Hay indicios de delitos graves, cuatro de ellos con sospecha importante y que es lo que motiva pues, trasladar al TSJ debido al aforamiento de Pedro Antonio Sánchez para que el TSJ decida si hay una posible imputación y asuma o no asuma el caso. Sí. Ahora hay dos rutas. Que el TSJ lo asuma, lo cual implicaría ya la imputación, porque significa que si lo asume es porque va a ser imputado y solamente el TSJ puede imputar, o lo contrario, que siga pensando que no hay caso y lo devuelva de nuevo. Es decir, el hecho ya de asumirlo ya va a ser noticia en sí misma, ¿no? Bueno, ¿y qué opináis? Porque, por ejemplo, el Partido Popular hace unas semanas pidió que se cambiara un poco el acuerdo que tiene con Ciudadanos a la hora de que un cargo político esté imputado, el hecho de que no deba abandonar el cargo. Desde Podemos, ¿qué opináis? Bueno, nosotros pensamos que si hay una promesa y un pacto político por el cual si el presidente era imputado debía dimitir, debe hacerlo. Nosotros haremos lo posible para que eso sea así y Ciudadanos esperemos que sea fiel a lo firmado y a las reiteradas declaraciones que ha habido y lo exija así. Yo creo que el mensaje que hay que dar es que debe cesar la impunidad.
más que imputación, la palabra que a mí me gustaría meter en el crucigrama es la de impunidad, porque el problema es que estos delitos continuados de malversación, de robo, de los casos que avanzan, las imputaciones, las condenas, ya algunas, lo que ha generado en la población la sensación de impunidad. Y eso es muy mala por dos motivos. Primero, porque hay un desafecto de la gente hacia todo el sistema político, hacia la democracia en general, eso puede traer cosas muy negativas. Y por otro lado, porque el delito se repite, es decir, el que va a delinquir, si sabe que hay impunidad, pues lo vuelve a hacer, es decir, no solucionas el problema y es más, generas otros peores. Por lo tanto, para mí la clave es acabar con la impunidad, y para acabar con la impunidad en política pues se debería ser ejemplar. Y en este caso, pues... Y que el ciudadano vea realmente que hay unas consecuencias de todo esto. Porque... Bueno, sí, es que si no hay consecuencias y ya supone pérdida de dinero público que se utiliza mal, pero es que si encima se burla la ley y se roba ese dinero público en un ambiente, una crisis que ha golpeado muy duramente, sobre todo a la gente que menos tiene, pues es muy peligroso no hacer nada. Bueno, continuamos, Antonio, con el siguiente término. Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generados de la vida cotidiana o de un viaje. Ahí lo tenemos. Bueno, eso es presupuesto. Presupuesto. De hecho, esta misma mañana se ha aprobado el techo de gasto, lo ha aprobado la comunidad autónoma, y asciende en 158 millones de euros. ¿Qué opináis desde el grupo parlamentario de Podemos? Bueno, el año pasado fue 4.100, no sabía la cifra porque viniendo para el programa pues sí, todavía no sabía. De salir debe hace ser nada. Ahora 158 de subida, es una subida bajísima, mínima, que mantiene pues un contexto de austeridad en la forma de hacer los presupuestos que no revierte los recortes que ha habido, no va a permitir recuperar el deterioro que ha habido en la sanidad y la educación públicas y por lo tanto a priori, a falta de estudiar en detalle cuánto va a pago de deuda, cuánto va a ser inversión real, etcétera, y al final que el margen de déficit es del 0,6, pues a nosotros nos parece claramente insuficiente y a priori, a falta de tener reuniones y demás, podría adelantar casi que nos opondremos, porque es realmente pues una desilusión ver que este techo de gasto se mantiene el mismo que nos ha conducido a políticas fracasadas de austericidio, no solo en la región de Murcia, sino en toda España y me atrevería a decir en Europa. Es bastante sorprendente cómo se sigue insistiendo en el error una y otra vez con todo lo que está pasando en Europa. Ya hemos recibido varios avisos muy graves de que Europa se la está jugando en la Unión Europea como tal, aunque sea una Unión Europea muy mejorable, pero se la está jugando y cae una y otra vez en el mismo error. Y parece mentira cómo se sigue imponiendo desde Bruselas la política austericida en el gobierno español asume y ahora nos lo traslada a las comunidades. Pues nosotros no vamos a resignarnos y vamos a decir que no a todo esto. O sea que previsiblemente, aunque acabas de conocer el dato, previsiblemente van a ser, pues, va a haber una lucha otra vez para aprobar los presupuestos generales, ¿no? Tal como pasó ya nosotros con esta cifra realmente es claramente insuficiente. El techo de gasto es un trámite además que se añade a posteriori y que el año pasado se saltó. Se pidió un informe jurídico y que permitió a la comunidad autónoma saltarse su propia normativa, su propia ley. Este año no sabemos lo que pasará, nosotros casi que adelanto que nos vamos a oponer, pero ya veremos. Yo pienso que esta vez pues tanto Ciudadanos como Partido Socialista pues han iniciado unas negociaciones a nivel estatal que respaldan esta política de austeridad que no nos ha traído a ningún sitio bueno. Bueno, pues continuamos hablando también de dinero, en este caso de otro tipo. Hablamos de acción y efecto de financiar. Bueno, financiación. También, ¿cómo debe ser el modelo? Así con estos crucigramas me voy a aficionar. ¿Ves? Al final os vais a aficionar todos. Financiación. ¿Cómo debe ser el modelo de financiación autonómica que defiende Podemos? Bueno, el modelo es insuficiente y de hecho la situación que hay en la región de Murcia es de una infrafinanciación que se viene arrastrando desde hace varios años. Al menos dos modelos de financiación ya parten con este lastre. Y es que no se transfirieron correctamente las cantidades necesarias para mantener la sanidad y la educación, que son las dos grandes políticas que hay que defender y que son responsabilidad del gobierno regional. Eso está infrafinanciado en la región de Murcia con una cantidad estudiada por varias entidades, pero por ejemplo el propio Consejo Económico y Social, en torno a 150 millones de euros anuales, lo cual acumulado en los últimos 10 años, con el golpeo de la crisis grave, supone que se ha acumulado una deuda de 1.500 millones, que es una parte relativamente pequeña del total de la deuda. La deuda de la comunidad se debe solamente en esta cantidad a la infrafinanciación. Obviamente hay que ir a un nuevo modelo donde lo primero que se deba garantizar es la sanidad, la educación, los servicios sociales básicos deben recibir financiación suficiente.
Hacerlo además de manera que sea igual para todos los ciudadanos de todo el país, es decir, la base fundamental debería ser las propias personas, establecer el coste que requieren estos servicios garantizados para que haya en todas las comunidades autónomas la misma financiación de estos servicios básicos, pero también hay que añadir que hay que pedir corresponsabilidad fiscal. No pueden estar unas comunidades autónomas a la vez que piden que se financie adecuadamente los servicios sanitarios, rebajando y reduciendo el nivel de ingresos de esa propia comunidad autónoma, porque ahora mismo hay una corresponsabilidad fiscal que debe ser importante y no podemos ir a una huida hacia el paraíso fiscal de una comunidad contra otra. Eso, de hecho, ha pasado en algunos países europeos y también con resultados negativos. Y por último, pues nosotros lo que queremos es que haya un margen, que los márgenes que se han aplicado de déficit a las comunidades autónomas hubiera sido mayor. Se le autoriza al Gobierno de España 3,1%, 3 puntos, cuando las comunidades autónomas llevan el peso de las políticas sociales. El margen debería haber sido mayor y además está demostrado y está pasando ya y empieza a haber tímidamente una rectificación en que es necesario una mayor inversión, es necesario recuperar la inversión en servicios sociales y solamente eso dinamizará correctamente la economía, disminuyendo las desigualdades. Eso lo empezaron a hacer en Estados Unidos, ya veremos ahora con Donald Trump qué es lo que pasa, poder revertir la reforma médica, por ejemplo, de Obama u otras, y en Europa se están dando cuenta de que si siguen por ese camino, pues lo que vamos a tener es una Marine Le Pen, un nuevo Brexit, una desafección muy grande hacia la Unión Europea. Pero parece que no se escarmienta porque se ha vuelto a imponer la misma austeridad para el presupuesto de este año. Bueno, vamos con la última palabra, en este caso, Antonio, capacidad para realizar un trabajo y se mide en julios. Ahí la tenemos. Capacidad para realizar trabajo, bueno, eso puede ser energía. Energía. Sí. ¿Qué supondría para Murcia apostar definitivamente por las energías renovables? Hombre, nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo y Murcia es rica en el recurso solar. Siempre nosotros lo decíamos durante la campaña, la nueva minería, la minería moderna de la región de Murcia tiene que ser el sol, es el nuevo recurso. Y tenemos el recurso, la mayor irradiancia, cantidad de luz solar por metro cuadrado de toda Europa, junto con Almería y algunas zonas del sur de Italia. Tenemos el conocimiento técnico, no solo en la universidad, sino también en empresas que ya habían hecho un buen camino. Tenemos la voluntad de mucha gente que se atrevieron a invertir cuando incluso era más arriesgado invertir y solamente con el respaldo del boletín oficial se atrevieron. Esa gente que, a pesar de haber sido engañados, seguirán insistiendo en las energías renovables porque se han mantenido ahí frente a fondos buitres que se han querido comprar las instalaciones. Es decir, tenemos ya un colectivo de gente que está dispuesta a empujar para adelante. Es decir, tenemos todos los componentes para hacer de Murcia un referente en la producción energética con energías renovables. Pero ya no solo porque sea bueno para el clima, para el cambio climático, que es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la humanidad, es porque ya lo estamos sufriendo, ya lo estamos viendo. Es que abaratar la energía en Murcia les puede hacer competitivos a nivel internacional buscando inversiones para una reindustrialización. Nosotros siempre hemos defendido que la producción en la región de Murcia tiene que diversificarse hacia recuperar una tradición industrial que ya existía, que ahora mismo está prácticamente desmantelada, salvo pocas excepciones, y el conseguir una energía más barata, porque esta es la cuestión. Hoy en día la energía solar en Murcia puede poner el kilovatio hora más barato que en el centro de Europa, por lo tanto las empresas podrían venir a invertir aquí, y que la competitividad, esta famosa palabra que tanto se utiliza, no vaya por lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es degradar la condición del trabajador, pagarle menos al trabajador para que el producto sea competitivo. No, podemos hacer un producto competitivo porque nos cuesta menos la energía. Bueno, pues ya estáis vosotros para trabajar en ello, para conseguirlo, así que desde la Asamblea, por ejemplo, podéis estar trabajando, que me consta que ya lo estáis haciendo y estáis luchando, ya no solo aquí a nivel regional, sino también a nivel nacional. Vamos con la siguiente sección, Antonio, vamos con el lado bueno. Bueno, vamos a ver qué opina nuestro invitado de hoy de diferentes políticos. Necesito que me digas una cualidad positiva de cada uno de ellos. Ha aparecido el primero y se ha vuelto a quitar. Sí. Bueno, pues vamos a verlo enseguida. Ya es Domingo Coronado, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Una cualidad positiva de él. Hombre, Domingo es muy dialogante y una persona sobre todo honesta. O sea, yo creo que de los políticos, tanto cuando le vemos en la Asamblea como en alguna tertulia que coincido con él, que realmente te está diciendo lo que piensa, estés o no estés de acuerdo con él. Y yo creo que eso es una cualidad. Muy bien, vamos con la segunda, en este caso ya es de Yolanda Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista.
Bueno, el trato es muy bueno con ella, hemos colaborado en muchas cosas y aunque a veces nos toca escenificar ciertas diferencias y disputas con el Partido Socialista, pero en concreto con Yolanda, pues a veces lo hace incluso difícil. Y vamos ya con el último, en este caso, Luis Francisco Fernández, de Ciudadanos. Bueno, él es muy discreto, está trabajando como vicepresidente segundo en la Asamblea, eso lleva bastante trabajo, perdón, secretario en la mesa de la Asamblea, lleva mucho trabajo, entonces yo creo que su capacidad de trabajo es probablemente una de sus cualidades. Pero vamos, me gustaría quizá conocerle más, yo creo que sería interesante. Nosotros también, a ver si viene algún día aquí al Poligrama, lo invitamos. Por cierto, una cualidad tuya como político, ¿qué destacarías? Aunque es difícil, pero inténtalo. Mía, pues no lo sé, quizá que me indigno con las cosas, quizá sea una cosa que no debería estar en la política tradicional, porque parece como que hay que acostumbrarse a todo y mantener el lenguaje políticamente correcto y demás, pero hay cosas que todavía me indignan. Yo no sé si eso quizás sea una cualidad todavía. El día que deje de pasar ya me plantearé dejar esto. Bueno, pues vamos ya con la última sección, vamos a viajar de nuevo en el tiempo, pero nos vamos al futuro. Les recuerdo a todos ustedes nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama, que por cierto nuestro invitado de hoy no tiene Twitter, aún así nos ha dicho su deseo para un futuro por si, pues dentro de un tiempo, si abrieras una cuenta de Twitter, ¿qué publicarías? ¿Qué deseo te gustaría? Bueno, hemos estado hablando antes de ello. Una de las cosas que me gustaría es que La Voz de Murcia llegara al Congreso de los Diputados, porque hemos aprobado una ley en la Asamblea Regional, respaldada por mayoría absoluta de la Asamblea, que ha sido trasladada a la mesa del Congreso de los Diputados hace ya 3 legislaturas, es decir, más que una reforma constitucional, porque se registró hace ahora un año. Y es una ley que abriría y eliminaría barreras para la generación de energías renovables, para electricidad, no solo para la región de Murcia, sino para toda España. Este es un aspecto en el que la normativa es de ámbito estatal, no podemos invadir competencias, entonces lo que hicimos desde Podemos es ver qué herramienta legal teníamos. Y encontramos una que no se había utilizado nunca en la historia de la Asamblea Regional y ni de ningún Parlamento regional, y fue una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados. La pusimos en marcha, conseguimos aprobar una ley en la Asamblea Regional y esa ley ahora, que es la ley de la Asamblea Regional de Murcia, está en la mesa del Congreso. Nos la aprobó Pachi López, ahora la ha vuelto a tramitar Ana Pastor y esperemos que en los próximos meses pues, pueda debatirse en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esperamos que una vez que se apruebe te puedes abrir una cuenta de Twitter y poder publicar este deseo de que por fin está aprobada en el Congreso la Ley de Generación Eléctrica para Autoconsumo. No hará falta que lo tuitee porque los periodistas deberíais sacarlo en primera página de los periódicos. Por supuesto, así debería ser. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que te haya gustado esta experiencia. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ya saben que mañana descansamos, pero de nuevo el miércoles estaremos en directo con todos ustedes. Estará con nosotros Joaquín Hernández, que es alcalde del Lorquí. Y el viernes también tendremos a un nuevo invitado. Aquí estará con nosotros José Alberto Pardo, director del diario La Opinión de Murcia. Nosotros hasta aquí lo dejamos, pero ya saben, el miércoles estaremos aquí en directo a la 1:30 de la tarde.